Bueno, bienvenidas a una entrega más de Energía y Poder. Venimos desarrollando unos episodios hablando de fracking, que está tan de moda y ahora tendremos en el debate público también puesto sobre la mesa, teniendo en cuenta las aspiraciones del nuevo gobierno de la República de Colombia y de hacer, como ha señalado el presidente Abelardo, fracking a lo que dé. Hemos estado conversando y seguiremos en estas conversaciones con diferentes personas, con autoridades, con liderazgos que nos van a conversar acerca de las implicaciones y las diferentes posiciones que hay alrededor del fracking. Y hoy, para hablar desde la posición de las comunidades, de los territorios, de los liderazgos de todo el país, pero especialmente de un lugar muy específico en el Magdalena Medio, donde estos procesos y donde estos pilotos han sido determinantes y se han intentado desarrollar. Vamos a conversar hoy entonces con una invitada muy especial, Yubelis Morales. Bueno, Yubelis, entonces, como veíamos en tu perfil, desde muy joven, lideresa juvenil de las mujeres del territorio, consejera de juventud y ahora vinculada a todos estos temas de la defensa del territorio y del ambiente, de los ecosistemas. ¿De dónde surge ese interés y ese liderazgo? Bueno, yo soy de un pueblo muy chiquito, con un río muy grande, soy del municipio de Puerto Wilches, justo donde nace el departamento de Santander, y al ser, por supuesto, de este Magdalena medio santanderiano, hay un montón de conflictividades socioambientales que atraviesan a las personas a lo largo de su vida. Para nosotros no es, siempre digo como no, una decisión menor la defensa territorial, es literalmente el río que mueve al país. Entonces empieza básicamente porque soy de ese río, porque mis papás son pescadores artesanales y toda mi familia también, pero sobre todo porque soy de una zona que describiremos más adelante, que es la región del Valle Medio, el río Magdalena y sus afluentes con todo el enclave petrolero de nuestro país. O sea, tú creciste en medio de esas conflictividades y estabas de una vez ya involucrada en todo ello. Tus padres pescadores, supongo, en medio de todas estas crisis del agua, de todas estas conflictividades, pues también tuvieron que ver en ese liderazgo. ¿Cómo es la relación con ellos y qué opinan del liderazgo que tú has alcanzado? Bueno, es ejercer un liderazgo, y voy a empezar por ahí porque siempre también me parece muy importante, ejercer un liderazgo en Colombia como el país donde más asesinan a líderes sociales y ambientales en el mundo no es una decisión menor, y menos cuando eres una mujer joven, racializada, de esta Colombia petrolera o que se asume así. Así que, por supuesto, siempre había una alarma así como, Yubelis, Claro, por un riesgo, Dios. la preocupación de tu mamá especialmente, ¿no? Eh, Como que dediques a estudiar, y uno tiene que salir a estudiar, que es una cosa bien irónica de estos lugares en donde crece la economía del país. No tenemos un SENA y una universidad pública siquiera, entonces siempre tenemos que migrar. Es ver la territorialidad desde otra ciudad y entender no solamente las conflictividades, sino cómo esto atraviesa nuestras vidas y cómo también nuestras familias tienen que involucrarse sí o sí cuando nosotros decidimos ejercer una defensa. Para mi mamá ha sido muy angustiante, por Claro. supuesto, se siente muy orgullosa, pero es mi mamá, siempre es como, por favor, con cuidado, con todo lo que ha Siempre te voy a apoyar, pasado. pero Siempre es como, Yuve, por favor, así como con el corazón en la mano. Entonces, creo que de eso también es importante hablar y pararnos mucho desde esa gran otra esfera de los liderazgos y de quienes ejercen la defensa territorial y de derechos humanos en todas las regiones del país, especialmente en la mía, en la región del Valle Medio y del Río Magdalena, con las conflictividades, con la reorganización de grupos armados, con la presencia de grupos armados e insurgencias. Siempre hay como otra gran esfera social alrededor de esas grandes discusiones, por eso vuelvo a decir, no es una discusión ligera lo del fracking, pero tenemos que darla. bueno, y para contarle a la gente, porque mucho se habla acerca de proyectos, megaproyectos, pero poco se detienen en pensar en dónde son aplicados esos proyectos y todos los impactos, los contextos. Así que cuéntanos cómo es Puerto Wilches, qué es Puerto Wilches para ti. Bueno, Puerto Wilches es un pueblo muy chiquito, es uno de los municipios en extensión territorial más grande del departamento de Santander, pero el casco urbano es una cosa muy chiquita, y lo que lo hace ser a Puerto Wilches quienes es que tenemos justo enfrente el río Magdalena y el Valle Medio, vemos la serranía de San Lucas al frente.
Es un municipio que ha crecido y que se debe al río Magdalena con un enclave social bastante importante y con una cultura que hay que mencionar bastante relevante sobre para lo que nosotros es la identidad de la gente del río, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el río, la gente cómo vive, cómo es nuestra esfera social, cómo nos manejamos, pero también cómo son nuestras tradiciones, ancestralidad y culturalidad, como que todo ahí puesto muy como en una montaña muy grande, pues que debemos mirar desde varios sentidos. Puerto Wilches es un pueblo del Valle Medio del Magdalena con esta, como con esta gran dinámica de ser de un departamento del interior del país y considerarnos a nosotros mismos muy ribereños, Sí, poco costeños ahí con, míreme, sí. eso es Puerto Wilches. Y con la temperatura, ¿no? ¿Qué calor hace un Puerto Con, Wilches? con una oscilación de 33 a 40. Bueno, porque pues mucha gente no conoce los territorios o no ha ido a recorrerlos o no sabe, y cuando se dan estas discusiones pues es importante ubicarnos, qué hay allí, de qué vive la gente. Por lo que dices, pues la gente vive del río, de la pesca, de todo lo que da el contexto, el ambiente, el ecosistema, y preguntarte, ¿ahí ya hay un proyecto? ¿De qué otras cosas se desarrollan alrededor de Puerto Wilches? ¿Hay petrolera? ¿Qué otros proyectos hay ahí? Por supuesto, Puerto Wilches, al ser un pueblo del valle, tiene diferentes como vocaciones. Una de ellas es la agrícola. Definitivamente Puerto Wilches es muy agrícola forestal. Se da el monocultivo de palma de aceite con todo lo que eso implica también, que es otra gran discusión. Hay, por supuesto, personas que trabajan en la industria, un poco en menos cantidad, y muchos pescadores artesanales del valle. Entonces, como mucha gente campesina, gente afro, gente que trabaja la tierra, ahí como que todos y todos somos un gran cúmulo de gente que hace posible esta gran nación del río. Vale. Y bueno, ¿y cuándo surge entonces Puerto Wilches en la retina nacional? ¿Cuándo salta a esta gran discusión? ¿Cuándo llega a tus oídos por primera vez esto de los proyectos de fracking en el Valle del Magdalena, en la cuenca? ¿Cómo llega a tus oídos y cómo conoce la comunidad, tu territorio, este cuento del fracking? Yo siempre digo que el fracking nos explotó en la cara y eso tiene mucho que ver con los mecanismos de participación y la transparencia en este país sobre los grandes proyectos o megaproyectos que impactan la vida de las personas. Entonces yo me entero entre el 2018 y el 2019 con una gran noticia que era que se iba a hacer fracking y ya. Y nosotros nos pusimos a hacer como una gran encuesta popular y era preguntándole a nuestros vecinos y nuestros vecinos a otros vecinos sobre qué era eso del fracking. ¿Y como Y así en un sí, cuaderno o como, cómo? como preguntándonos. Puerto Wilches es una gran comunidad muy unida en donde los lazos de informativos pasan más de casa a casa y de vecino a vecino que de cualquier otra manera. No hay grandes periódicos ni nada de eso. Y entonces la gran pregunta era, ¿qué es eso del fracking? Y todo el mundo como que, ¿qué es eso del fracking? Y entonces era empezar a investigar porque realmente no había ni un lineamiento, ni información clara, real y concisa, ni mecanismos de participación efectivas sobre y todo lo referente al fracking. Entonces yo me entero, como se enteró mucha gente que fue por internet, con memes y noticias en Facebook, que hablaban un poco sobre fracking, las realidades y sobre todo como las vivencias territoriales de fracking en otros países, desde Estados Unidos hasta la Patagonia y también su incursión en otros países y la prohibición sobre todo en Europa Central. Entonces así como otra gente nos fuimos informando, dialogando y por supuesto buscando posible y haciendo posible la información clara, concisa y transparente para todos nosotros. ¿Quién tomó el liderazgo en ese momento? Empezaron ustedes, los jóvenes, por lo que veo, a hablar en sus familias, en este casa a casa y preguntarse, bueno, ¿qué es el fracking? Nunca fue nadie en ese momento del gobierno, de una empresa, de alguna organización, a hacer una socialización, explicar algo. No, mira, con el fracking yo creo que se hacen evidente varias las realidades.
sobre el acceso a la información de este país, que es muy importante recalcar. A pesar de los distintos mecanismos que hay, no es cierto que las empresas y los grandes proyectos lo utilicen. Nosotros nos enteramos y nos tocó buscar a sociedad civil para poder entender qué era eso el fracking. En ese gran cúmulo de sociedad civil conocemos a la Alianza Colombia Libre de Fracking, nos empezamos a organizar, a hablar y a extender el debate argumentativo sobre fracking. Empezamos a hablar de fracking en una esfera económica, empezamos a hablar de fracking en una esfera social, que era lo que más nos interesaba, y comunitaria, pero también empezamos a enmarcar fracking dentro del contexto del Magdalena Medio y su totalidad, y era realmente irónico entender que nosotros llevamos más de 100 años de explotación hidrocarburífera en la región y todavía la gente tiene que pelear y hacer paros para poder acceder a información puntual sobre proyectos que se quieren desarrollar en sus comunidades. Y eso también nos hace hablar de la injusticia social y justicia climática que hay alrededor de los megaproyectos y a los que la gente no tiene acceso, y esa es una realidad territorial. Que está en el caso de ustedes. Sí, Es que está por evidente. supuesto ahí. Bueno, y entonces en esa búsqueda que ustedes empiezan a hacer, casi una investigación popular entre la misma comunidad, con organizaciones como la Alianza Colombia Libre de Fracking, en fin, ¿cuándo toman la decisión y cómo se organizan, se constituyen en una organización contra el fracking? ¿Cuándo toman la decisión? ¿Cómo se toma la decisión? ¿Hicieron una asamblea con la gente que vive en el municipio? ¿Cómo fue esa decisión? Y para eso yo, perdón, me voy a detener un poco, y es que uno siempre tiene que hablar con franqueza de la crudeza de vivir en estos territorios históricamente sacrificados por la extracción de combustibles fósiles. Ujú. El Magdalena Medio, particularmente en Puerto Wilches, no es ajeno a esta realidad. La violencia, la estigmatización y el asesinato son el pan de cada día de las personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente. Entonces fue en un contexto realmente muy difícil. Esa organización, aunque ya tenía años, se hace como más tangible en pandemia, con todo lo que pasó en pandemia, que quedó muy por debajo de la cuerda por lo que estaba pasando. Nosotros realmente no podíamos reunirnos con libertad, no teníamos el derecho a la libre expresión ni al libre tránsito, y todo se enmarcaba dentro de la pandemia, pero también con todo el contexto del paramilitarismo, de la violencia y el conflicto armado que se sigue recrudeciendo en mi región. Era realmente muy difícil. Los jóvenes empezamos a organizarnos con ayuda de otras personas de la misma alianza, y la conclusión era la misma: tenemos que informarnos, vamos a defender, pero qué miedo también defender en este contexto sin Claro. garantías, ni garantías del derecho a la participación, ni garantías del cuidado de la vida. En escenarios bastante complejos, muy crudos, nos empezaron a amenazar cuando decidimos decir no al fracking. Ponernos una camisa de esta era imposible, o sea, era como ponerte un tiro al blanco en la espalda y en la frente, y siempre había la estigmatización hacia nosotros, hacia las personas que ejercen un liderazgo, porque nos ponían sobre los hombros la resolución de conflictos socioambientales y mineroenergéticos, que debió y que es siempre responsabilidad del gobierno. Entonces era como: los jóvenes que se están oponiendo al fracking son unos guerrilleros, son unos no sé qué, se tienen que ir, los La vamos a matar, estigmatización. Pero ustedes, ¿por qué se oponen al fracking? Que siempre era la pregunta más puntual, pero más general. Entonces nosotros, bueno, porque nosotros deberíamos aceptar fracking. Entonces empezamos a hablar de las conflictividades sociales, las conflictividades ambientales, las conflictividades mineroenergéticas, la historia hidrocarburífera de nuestra región, la historia de violencia, estigmatización y asesinato, y al mismo tiempo todas las líneas bases que se tenían que levantar en nuestro municipio eran deficientes. Entonces, línea base en salud: no tenemos un hospital que pueda siquiera operarnos, recibir bebés. Línea base en educación: nuestros colegios no tienen ventiladores, tenemos que tener clase a 40 grados. Línea base en salud pública, y nosotros como, o sea, se inunda, hoy llueve y toda nuestra calle se inunda y afloran las aguas hervidas. Entonces era como también hablar de las grandes cosas de las que tenemos que hablar y poner en el centro los municipios o los territorios donde se ha extraído la energía y la riqueza mineroenergética de este país por siglo. Entonces también era como entrar a conversar de otras grandes cosas que yo creo que a veces se pierden como en el discurso y la discusión más general, pero que para nosotros son puntuales y son extremadamente necesarias. Sí, por eso te pregunto, bueno, ¿cómo es Puerto Wilches? ¿Cómo se origina toda esta organización, todo el proceso?
Y ahí viene un capítulo muy difícil, ¿no? Que fue las amenazas, tuviste que salir del país después de esas amenazas, no sé si alguien más contigo en la organización, ¿a qué edad te ocurre eso? Y no, yo empiezo a recibir amenazas desde que tengo 19, 18, 19 años. Y digo como 18, 19 porque para mí siempre era muy difícil categorizarlas, ¿no? Una cosa que le pasa a los liderazgos es que hay una naturalización de la violencia ejercida hacia nosotros y nunca podemos como mencionar un hecho puntual cuando es esta estigmatización, cuando es señalamiento, cuando es no sé qué. Y a mí desde que tengo 18 años me vienen diciendo guerrillera, no sé qué, antidesarrollo, ta, ta, ta. Y esto no solamente me pasó a mí, sino a todos los integrantes, o más bien a todas las personas que estamos ejerciendo una defensa antifracking en el municipio de Puerto Wilches. Hay compañeros que al día de hoy todavía no pueden volver a Puerto Wilches, que tienen que moverse con esquemas de seguridad o acompañados. Hay personas que perdón, que no están en el municipio en este momento. Hay personas que se tuvieron que ir del país, así como a mí también. Y siempre es como un episodio muy doloroso porque pasa uno por la incomprensión, dos por el desconocimiento, pero sobre todo tres por la revictimización en este país, la injusticia o la falta de justicia más bien hacia las personas defensoras del medio ambiente, derechos humanos, del territorio, etcétera, etcétera, siempre tiene un grado de impunidad muy alto. Las investigaciones no alcanzan el rigor fiscal, no alcanzan el conocimiento en gestión, o sea, siempre hay como tenemos otras cosas que hacer que Otras son más prioridades, importantes, sí, que defender tu vida. Entonces ahí uno también como que empieza a cuestionar cómo es que en uno de los países más biodiversos del mundo, en uno de los países en donde la naturaleza es nuestro principal estandarte y nuestro símbolo y orgullo, siguen asesinando a las personas que defienden esa misma vida. Porque en Colombia ser defensor de la vida es aportarle números a la muerte. pues es la trágica historia de nuestro país que ocurrió en diferentes contextos. Lamentablemente, todos los proyectos, o digamos que una buena cantidad de los proyectos mineroenergéticos han estado cruzados por una serie de violaciones de derechos humanos, desplazamiento, violencia. Y precisamente ahora que estamos en esta discusión sobre el fracking, pues lo que queremos es que se evidencie todo esto que genera un riesgo para los territorios, para la gente, las comunidades. Y ahí pues la pregunta sería, ahora entendiendo este contexto, lo que ha sido para ti esto, la pregunta es para ti, para la organización, para la gente en el territorio que está en este proceso de defensa de los ecosistemas de la vida, ¿qué es el fracking para ustedes? Para nosotros el fracking es una transversalidad de la lucha por la vida, la permanencia territorial, la defensa de los derechos humanos, pero también la reivindicación de los derechos energéticos de las comunidades. Y digo energéticos porque nosotros sí tenemos que entender, o sea, la sociedad colombiana tiene que entender y conocer las realidades territoriales de la gente o las comunidades en donde se extrae la energía del país. Nosotros no podemos seguir solamente levantando la mano, insultando y hablando sin fundamentos y tomando decisiones puntuales que amenazan y atentan contra la vida de las personas y los ecosistemas. Yo sí creo que Colombia tiene que revisar también en educación ambiental, en esquemas de protección a la naturaleza, etcétera, etcétera, sobre la misma vida, los estilos de vida y sobre todo las comunidades donde se extrae la energía de este país. Cuando nosotros entendamos eso, incluso desde las aulas, vamos a poder tener un criterio de opinión, un criterio de argumentación, un criterio de lo que sea que no te haga como imponerte a la vida de las demás personas. Y yo, cuando a mí me preguntan, un poco cambiando la pregunta, como ustedes, ¿por qué no quieren fracking? Más o menos así. Y nos ponen como sobre la mesa un montón de cualidades, ¿no? Del Ujú. fracking. Nosotros siempre hablamos de la vida de la gente en los territorios. Una que siempre se me hace muy irónica es que a pesar de que de el Magdalena Medio se extrae la energía fósil del país desde hace más de un siglo, nosotros no tenemos agua. Ujú. ¿Cómo tú le Ahí hay explicas agua potable, eso? no hay No. acueducto, no hay nada. Tú vas a Puerto Wilches, a Barranca Bermeja, y lo primero que te va a decir la gente que tiene todo un río, que tiene ciénegas, que tiene muchas fuentes hídricas, es no tomes agua de la llave. Y hay decisiones puntuales sobre eso. La gente tiene que decidir si tomar agua o comer. ¿Y tomar agua qué es?
arriesgarse también, ¿no? Entonces, muchos cuentan así como las historias irónicas del Magdalena Medio, tiene mucha agua, pero el agua no se puede tomar, o yo Ujú. tomo esa agua y me enferma, pues nosotros tenemos que tomarnos esa agua. Y en ese sentido, ¿cuáles son los riesgos que ustedes evidencian en toda esta investigación, en el trabajo que han hecho, en buscar la argumentación? Supongo han estado en cientos de paneles de debates hablando de los pro, los contra, las cosas que puede traer de beneficio. En medio de estas carencias, los proyectos podrán sugerir que llevarán acueducto, que llevarán universidad, que llevarán colegios. ¿Cuáles son los riesgos que para ustedes, después de todo este trabajo, esta investigación, genera una práctica como el fracking? No, sí, por los proyectos, proyectos piloto de investigación integral, que también hay que decirlo, que es otro Ujú. amañamiento que tiene en Colombia el fracking. Si por ellos fuera, nosotros fuéramos como la Dubái en Colombia, ¿sabes? De las riquezas y todo esto. Nosotros hablamos de fracking con argumentos científicos, investigativos de la academia, económicos, financieros, sobre todo sociales. Y esto es porque hemos ido desde Estados Unidos, como la gran madre del fracking, hasta la Patagonia en Argentina e incursionado en Veracruz en México. Y allá hemos evidenciado las conflictividades sociales y ambientales, la desarmonización territorial, las contaminaciones y vertimientos, etcétera, etcétera. También hemos documentado las emisiones de metano, cómo hay una responsabilidad empresarial y gubernamental alrededor del fracking, pues porque allá sí se llama fracking, no proyectos piloto de investigación integral. Y eso lo hemos traído a Colombia. Hemos colaborado también con panel de expertos, investigadores y médicos y médicas de Estados Unidos, del Observatorio Petrolero Sur, entre otras organizaciones de Argentina, de Estados Unidos y también de las alianzas mexicanas contra el fracking. Hemos logrado traer el debate a Colombia, hemos demostrado que no es viable financieramente, hemos demostrado cómo las afectaciones a la salud en los lugares donde se hace fracking se recrudecen, aparecen, existen, aunque el gobierno después como que los intente ocultar. Hemos demostrado también la desarticulación que hay entre los proyectos y las personas, o sea, como la comunidad y el territorio, pero sobre todo hemos logrado documentar cómo fracking ha afectado los sistemas fluviales de los lugares en donde se ha hecho. Hemos hecho con todas estas investigaciones que no han sido pocas, la alianza se ha dedicado a documentar, como en todas estas esferas que les mencioné ahorita, fracking, porque si bien acá en Colombia dicen como que vamos a investigar y vamos a experimentar, que siempre se me sale una sonrisa con eso, la gente está diciéndote todos los días en México, en Estados Unidos y en Argentina, ¿por qué hay tanta necesidad de experimentar con la vida de las personas? Porque siempre el petróleo, el gas y el carbón termina siendo el antídoto a una enfermedad cancerígena que no se va a curar nunca. ¿Y por qué nos siguen vendiendo la idea en Colombia, el país, uno de los países más biodiversos del mundo, que tenemos que investigar para sacar petróleo, la última gota de petróleo y la última piedra de carbón, Fracking a lo que dé, fracking a lo petróleo a lo que que dé, dé. para que este país pueda alcanzar una soberanía energética que no alcanza desde hace más años de los que yo existo. Y aparecen preguntas puntuales sobre transición energética, la vida y las realidades de las personas y la incoherencia de los estados respecto a petróleo, gas y carbón en este país y en esa región de la que yo soy. Y las preguntas que aparecen son realmente muy duras. O sea, nosotros, la Alianza tiene más de 10 años y eso también es importante mencionarlo, más de 10 años investigando sobre fracking en el continente y viendo las realidades de la prohibición de fracking en otros países y aún así nos dicen que tenemos que experimentar con la vida de las personas y ahora nos dicen que el fracking puede ser sostenible. Y yo digo como que decir eso es como taparse los dos ojos. A veces hay personas que tienen la boca muy grande y el razonamiento muy chiquitito, pero sobre todo en este país tendríamos que demostrar que los derrames de petróleo son ecológicos para Pues, hablar de la viabilidad de fracking. entonces, ustedes se han dado la tarea de recorrer diferentes lugares del mundo, evidenciar esos riesgos, esas consecuencias del fracking y supongo pues es lo que no quieren que ocurra en Puerto Wilches, pero no siempre que están estas discusiones
gente del sector con la que yo he estado en diferentes discusiones, debates, siempre dice, los riesgos son mitigables, ¿sí? Que una cosa, bueno, podemos experimentar y los riesgos los podemos manejar. ¿Por qué ustedes creen que en este caso no es una argumentación válida decir que esos riesgos los vamos a manejar? No es una argumentación válida porque llevamos más de un siglo de argumentación válida sobre los beneficios de la extracción de hidrocarburos en la región y han sido ese más de un siglo de investigación y constatación en el campo de las muchas y repetidas irresponsabilidades, niveles de transparencia, nulos niveles de transparencia y contaminación de la industria. Incluso, y eso es algo que se me ha olvidado mencionar, los lazos de algunos sectores con grupos armados. Hay Ujú. investigaciones, hay muchas investigaciones sobre esto. Nosotros siempre sí, y damos el argumento con esos mismos compañeros, porque realmente sí pensamos también el que el debate debe ser público, deben haber garantías, debe ser abierto y sobre todo debe ser real. Y dentro de la realidad nosotros hablamos con hechos, ¿sabes? Es como esto está pasando. Y siempre tenemos como esta otra gran esfera de es preguntarle a la gente, decir como, hey, parce, Sí, ¿cómo es esto, no? ¿qué está ¿Cómo? pasando con eso del fracking? Entonces, claro, tenemos al gran sector de los hidrocarburos y todo lo que eso significa para mi región, ¿sabes? Es como el corazón de la industria de petróleos está ahí en la región y siempre hay preguntas incómodas porque hay que hacerlas. Nosotros realmente creo que estamos en un momento en este país en el que intenta poner la discusión sobre fracking dentro de dos extremos y eso es un gran error. Porque, parce, la vida no se negocia, los derechos no se negocian. La gente está exigiendo otra cosa, lo está pidiendo con hechos puntuales. Lo vimos en época electoral, pero también lo estamos viendo hace muchos años. A esta gente, a nosotros se nos tiene que tener otra propuesta. A nosotros no se nos puede seguir imponiendo la masacre de nuestro territorio a favor de las riquezas posibles, a favor de las responsabilidades imposibles, a favor del experimento que puede salir bien, pero también puede salir mal. Hay varias discusiones importantes que nosotros tenemos que dar y nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Llevamos más de 10 años dispuestos a hacerlo y ante eso hemos recibido amenazas, estigmatización, desplazamiento y asesinatos. Hay varias cosas que revisar en país sobre la discusión de fracking. Uno no puede hablar de fracking tan a la ligera. Nos estaríamos equivocando y cualquier persona que hable de fracking tan ligeramente se está equivocando con el país que ha decidido defender. Claro, porque no es una tarea sencilla, esto implica técnicamente y de hecho aquí hemos desarrollado un episodio hablando con un geólogo sobre las condiciones de este país. Incluso acuñó un término que yo no había escuchado y era la, la diversidad, la geodiversidad, que no solo somos biodiversos, sino geodiversos. Y el Magdalena Medio está ahí con una riqueza enorme por esa geodiversidad y hay argumentaciones técnicas, hay discusiones económicas, hay discusiones sobre lo que puede significar y muchos de quienes defienden el fracking, y ahora estamos viendo las consecuencias de ese debate, señalan que el país lo necesita, que si no hacemos fracking, entonces nos vamos a apagar, que el país va a perder la soberanía y que somos antidesarrollo. ¿Qué decir ante esas ideas y esos conceptos que intentan poner sobre la mesa? Y yo siempre digo que a las personas que nos dicen antidesarrollo por defender la vida, el agua y los territorios, deberían replantearse el término desarrollo. Uno no puede ir por la vida imponiendo la muerte, el asesinato, no solamente de las personas, sino también de los ecosistemas, porque alguien te dijo y el vecino te avisó. Hay varias cosas puntuales sobre fracking que a nosotros nos gusta hablar, que a mí me gusta hablar personalmente, y siempre decimos como que uno de nuestros grandes opositores siempre es la indiferencia. La gente en la urbanidad y desde otro sentido de la vida social, pues no voy a decir como comodidad, porque a veces no tiene sentido, pero sí como desde los puestos de toma de decisión y puestos de poder, etcétera, etcétera, habla con ligereza de la vida de las otras personas y desconoce el origen y el sentido mismo de la vida de los territorios de los que están hablando. Y esa indiferencia cada vez y cada vez y cada vez como que se vuelve más grande en esta gran Colombia que nosotros tenemos
Yo nunca me canso de decir cuando yo voy a otros países y conozco otras gentes o amigos míos vienen a Colombia, se quedan maravillados, dicen como, ustedes lo tienen todo, ustedes, ¿qué necesidad hay de seguir explotando las montañas? ¿Qué necesidad hay de seguir contaminando los ríos? Y yo les digo como, lo que pasa es que esas montañas explotadas no están ahí, ¿sabes? Como en la gran periferia que todo el mundo decide ver. Están acá, en nuestros lugares, en los lugares históricamente violentados de Colombia. Y la gente mira hacia otro lado porque se incomoda. Sí, donde si pasa, Sí, pues es no como, importa, no el nos damos Magdalena cuenta. Medio, no, vaya, ¿Dónde siempre ha queda? habido violencia. ¿O dónde queda el Magdalena Medio? ¿Qué es eso? Y eso de hecho ha sido también muy interesante en mi carrera y en la ciudad, porque ha sido enseñarle a la gente dónde está el lugar en el que ellos mismos han decidido hacer fracking. Y es como No me he está claro. encontrado con funcionarios a lo largo de todos estos años, siendo como, sí, no, el Valle del Magdalena Medio, no, 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 sí, fracking tal. Y yo es como, a mí me encantan los mapas, esa es una Ujú. cosa mía, me encantan los mapas. Y entonces agarro así el mapa, tan, tan, tan. Y entonces yo le digo como, dígame dónde está el Magdalena Medio. Y mucha gente así como, está, y empiezan a buscar como locos en el mapa, así, y yo, es que ese es el problema. Desconocemos los lugares que queremos sacrificar. El Magdalena Medio es un gran lugar. Hay atardeceres, está el río, están las montañas en el horizonte, está una gente increíble. Es la mezcla de varias culturas, estamos nosotros mismos, hay manatíes, hay bosques, hay L- muchísima La agua. biodiversidad, así, en pleno. Bueno, ¿y qué significó para ustedes desde el territorio, desde esa búsqueda del trabajo que han hecho, encontrarse un gobierno que decide no avanzar con los pilotos, que decide presentar un proyecto de ley para prohibir el fracking en Colombia y cerrarle la puerta, al menos en esos 4 años, a la posibilidad del desarrollo de este proyecto? ¿Qué significó? ¿Cómo lo vivieron cuando se anunció no lo vamos a hacer? Respetamos la opinión de las comunidades. ¿Qué sintieron ustedes? ¿Cómo vivieron eso? Yo creo que ahí vivimos algo bien importante y es la reivindicación de la democracia en este país. Yo he votado 2 veces en mi vida, esta es la segunda vez que ejerzo mi derecho al voto y a vivir la democracia, ¿no? Con ese gran sentido político electoral. Y yo sí pienso que nosotros en Colombia, diferentemente, indiferentemente de por quién decidamos votar, tenemos que hablar de democracia y paz en este país. Yo creo que las 2 cosas más importantes. Para nosotros fue un logro gigante porque es un trabajo que venimos haciendo. Digo, la reivindicación de las luchas de las personas es porque eso tiene que hacer un gobierno, escuchar a sus habitantes, un gobierno que decida legislar para el pasado fósil de este país, está condenando un futuro que no existe. El mundo nos ha dicho que el camino no son los combustibles fósiles y que todos los países que deciden apostarle a eso como el pilar fundamental económico, social y cultural y lo que sea de sus países está condenando a sus mismos habitantes a un futuro que, como los fósiles, pues ya no existen. Entonces sí, ha sido, esos 4 años han sido de respirar, de hablar de fracking desde otras grandes esferas. Yo creo que esto que estamos haciendo es mucha muestra de ello y esto tiene que continuar. Nosotros no podemos apostarle a la retrocesión de los derechos en Colombia. Nosotros no podemos apostarle indistintamente de quién se pare hoy en el gobierno a la retrocesión, a la pérdida de los derechos obtenidos por las comunidades. Y sobre todo no podemos darle la espalda a las realidades sociales y mineroenergéticas de los países. Porque después de ese respiro, ahora viene otro momento en el que, después del proceso electoral de tu segunda votación, ahora venimos a un capítulo totalmente contrario a lo que eso significó, a un gobierno que ha dicho que va a hacer fracking, que lo anunció desde un páramo, diciendo un fracking sostenible. ¿Y qué significa ahora para ustedes? ¿Cómo sienten esa política, esos anuncios? ¿Para qué se están preparando? ¿Qué horizonte le ven a esta discusión desde las organizaciones que ustedes representan? Bueno, es un momento bastante difícil en materia de discusión. Es un momento que no vivíamos desde hace rato.
Y hablo más del negacionismo del cambio climático y todo esto, Sí, sí, ahora que hay unos funcionarios que están ahí. El canciller definido por ese gobierno es negacionista del cambio climático, eh, del COVID, de una cantidad de cosas. entonces, varias cosas, ¿no? Y muy siempre mirando al futuro de este país y no a las elecciones solamente. Y es quien decida gobernar este país tiene por responsabilidad constitucional, de hecho, que proteger y velar por el bienestar de las comunidades y de sus habitantes, por supuesto, porque al final del día son quienes votaron por él. Y esa gran responsabilidad se resume en varias cosas para mí y para esta conversación. Una, y es velar por el bienestar y la vida de las comunidades. El gobierno entrante tiene que entender que la discusión sobre fracking no se toma como una imposición, que las comunidades hemos venido resistiendo hace muchísimos años, que la resistencia contra el fracking no nació en este gobierno y no va a terminar en el que viene, que las personas en el Magdalena Medio luchan por el agua, la vida y los territorios desde la concepción misma de la región, que hay una responsabilidad inherente a su mandato y es velar por la vida de las personas y de los ecosistemas. Que a nosotros en el Magdalena Medio nos interesa hablar sobre fracking, nos gusta hablar sobre fracking, nos gusta demostrar con hechos y argumentos lógicos por qué es tan peligroso el fracking en nuestro país. No con imposiciones, no armando un show político, no llamando a que nos sigan y nos den un like, hablando con la gente real, no con los likes, con la gente en la que está allá en el Magdalena Medio, sufriendo en este momento las inclemencias del cambio climático. En Puerto Bulnes de ayer se fue toda la bancada de la muralla de contención. De esas realidades hay que hablar, de las emergencias climáticas, del cambio climático, de la Ha vida de aumentado las la personas. temperatura, ¿no? Por Estamos, supuesto, estamos en este momento en unos niveles críticos del río Magdalena. Estamos sin agua. Se está cediendo toda la banca de la muralla en este momento, que es el muro de contención que tenemos. Hay problemas sociales, ambientales, conflictividades. Hay muchas cosas de las que sí se deben conversar en el Magdalena Medio. Y hablar solamente de fracking y querer imponerlo a una comunidad que ha demostrado por más de 10 años que no quiere esta técnica en su territorio es darle la espalda a la vida y a los ecosistemas de nuestra región. y en todo este proceso, producto de las cosas que han sido dolorosas, los momentos difíciles, este momento que es complejo, el respiro, el haber tenido la oportunidad de llegar a otros lugares, conocer otros países, llegas a un momento muy importante de tu vida de ganar un premio tan relevante como el Premio Nobel Verde, ambientalista, en fin, incluso ese fue el mismo premio que ganó en su momento Francia Márquez, vicepresidenta de este país. ¿Qué significó para ti eso? ¿Qué viene después de haber estado en esa posibilidad de obtener un premio de esas características? A veces se me olvida. Sí. Sí, pero cuando lo vuelvo a recordar, yo creo y estoy convencida que este es un premio en que se da una lucha muy grande, pero que también demuestra mucho de lo que va a ser nuestro futuro. Nosotros creemos, pensamos a veces que estamos aquí en Colombia luchando solos contra el fracking y luego vemos todo el continente. Ujú. Y hay grandes movimientos contra el fracking, incluida la Alianza Colombia Libre de Fracking y otros movimientos en Europa sobre la prohibición de fracking, etcétera, etcétera. Y este es un reconocimiento puntual que se da a una lucha histórica por ni siquiera sé cómo llamarle, por la lucha por la vida, no Ujú. sé, siempre me quedo un poco corta diciendo, ¿cómo podríamos decirnos nosotros los antifracking en este mundo que está así ¿Cómo se como, denominan? sí, cómo nos denominamos en este mundo que está diciendo hay que explotar hasta la última montaña y sacar la última gota de petróleo y la última? Siempre me pregunto cómo nos llamamos, pues, y esta gran reflexión de cómo nos llamamos me llega a hablar mucho del premio. Este premio que ya tú lo dijiste, es como el premio más importante que se le da a las personas defensoras de derechos humanos y medio ambiente en el mundo, se da en un momento histórico, en medio de guerras donde el objeto de conquista siguen siendo los combustibles fósiles.
¿Qué nos está diciendo el mundo de eso? ¿Cómo nos mira el mundo también? ¿Cómo Colombia entra en esa gran discusión? Porque si bien este es un premio que se le da a Yuvelis Morales, realmente es el reconocimiento a la lucha histórica de todas las personas que han estado en la lucha antifracking en nuestro país. Y yo creo que vienen muchas cosas, siempre me quedo así como pensando, sobre todo con el contexto actual, vienen muchas cosas porque algo que he aprendido en este gran camino es que la lucha por la vida nunca termina y los derechos no se negocian. La lucha por la vida es de toda la vida. Los derechos no se negocian, no se discuten sobre los derechos, ¿sabes? Pero en este país y en otros países estamos dando esta discusión que hace unos años parecía como inimaginable. Hoy nosotros en este continente estamos todavía hablando sobre el derecho a la vida digna de las personas. Eso también constituye la lucha contra el fracking. Cuando nosotros decimos como no solamente luchamos contra el fracking, sino por la vida, por los territorios, por los ríos, por las montañas, nos quedamos muy cortos al decir que estamos luchando por todas y todos nosotros. Y que en esa lucha hay varias concepciones de lo que para nosotros es un futuro. A mí también me gusta, tengo 25 años. Es que hablar Entonces mucho futuro, mucho futuro. a mí me gusta decir que un país, bueno, realmente no me gusta, pero tengo que decirlo, y es, si un país está dispuesto a sacrificar su futuro a cambio de un pasado fósil, es un país que está condenado a un futuro que no existe y a un presente que se está tambaleando. Y este país no puede legislar y no puede tomar decisiones de un pasado para un futuro porque posiblemente no tengamos un presente. Este país no puede seguir asesinando a sus niños y adolescentes, que literalmente son su futuro en materia de concepción, por pensar en la extracción de megacombustibles fósiles como el fracking. Eso nos dice mucho. Un país tiene que apostarle a la vida, a su futuro. Un país no puede sacrificar a su gente por una posibilidad que realmente es fósil. Bueno, Yubelis, pues hemos hecho un recorrido, son muchas cosas las que pudiéramos hablar incluso específicamente, pero ahora aprovechando para las personas que vean este podcast, este episodio, ¿qué les dirías en dos sentidos? Uno, ¿tú de qué eres para Puerto Wilches? ¿Qué te gustaría para tu pueblo, para tu lugar, para tu hábitat? Y segundo, ¿qué les dices a las personas para lo que viene, para este país en esa discusión sobre el futuro y sobre lo que es este debate de los combustibles fósiles? Hace unos días me pasó algo bien bonito y es que me escuché en las voces de otras personas y me escuché porque yo sentía así que estaban hablando de mí y me parecía muy bonito. Y era para mi pueblo siempre la esperanza y el amor por ese río. Para mi pueblo siempre la sonrisa y el atardecer. Y para mi pueblo siempre la libertad de poder seguir creciendo. Eso, yo soy mucho de lo que es Puerto Wilches. Yo quiero seguir siendo una joven soñadora, o tal vez ya después no tan joven, pero que sigue soñando con una realidad que es latente al día de hoy, es seguir viendo ese río crecer y correr y bañarnos y arroparnos siempre bajo ese gran e inclemente sol que tenemos en ese valle. Y para la gente y lo que se viene, siempre mucha fuerza y esperanza. La necesitamos. Este país tiene que seguir siendo el país, uno de los países más bellos del mundo. Este país tiene que seguir siendo de la gente y en ese sentido, ese país tiene que seguir siendo de la gente que lucha, que es fuerte, pero que sobre todo tiene mucha esperanza en el mañana, porque nosotros estamos aquí para eso, para mirar al mañana y decirle que sí. Y aquí estamos entonces para decirle al futuro que sí, para tomar las decisiones y asumir estas discusiones ahora, para pensar en ese futuro, para seguir pensando en la vida. Este fue un capítulo de Energía y Poder. Les invito a seguir en las redes sociales y a verse el capítulo, recomendárselo a la gente en estas conversaciones que estamos teniendo sobre el fracking en Colombia.